Empecemos esta noche en un lugar que muchos imaginan como un silencio absoluto y vacío, oscuro, frío, casi inhóspito. Un lugar sin pantallas, sin motores, sin el zumbido constante de nuestros días. Un lugar donde lo único que se escuchaba era el viento golpeando la piedra, el crujido de un hueso al partirse, o la respiración de alguien que dormía junto al fuego. Pensamos en el Paleolítico, en los hombres y mujeres de las cavernas, y los imaginamos toscos, apenas sobreviviendo, aferrados a la vida con uñas y dientes. Y es cierto que la vida era difícil. Pero eso no es todo. Porque en medio de ese frío y de ese silencio, ocurrió algo extraordinario. Alguien, hace unos 40.000 años, tomó un hueso de mamut, lo perforó con paciencia infinita. Y sopló. No fue un ruido cualquiera. Fue la primera vez que la tierra, nuestra casa, escuchó una melodía hecha a propósito, con intención, con alma. Hoy no vamos a hablar de grandes cacerías ni de épicas migraciones. Hoy vamos a hablar de los oídos y de los dedos. Vamos a hablar del primer artista que no pintó sobre la roca, sino que pintó el aire con sonidos. Y lo haremos despacio, como se mira un fuego que se apaga, sin prisas, para que usted, si lo desea, pueda cerrar los ojos y dejarse mecer por esta historia. La mayoría de los documentales cuentan la prehistoria como una lucha constante. El hombre contra la bestia, el hambre contra el ingenio. Y eso es verdad, pero es solo una parte. Es como mirar una hoguera y solo ver el humo, sin sentir el calor que da en los huesos. Hoy vamos a olvidarnos de la lucha. Vamos a escuchar el silencio que había entre lucha y lucha. Porque ahí, en esos ratos muertos, alrededor del fuego, cuando la noche duraba 14 horas y el frío impedía dormir del todo, ocurrió la magia. Alguien se puso a golpetear un hueso hueco contra una piedra, solo para oír algo que no fuera el viento. Y otro alguien imitó ese golpeteo. Y otro. Y de pronto, sin querer, estaban haciendo música. Esta no es una historia de evolución técnica, de cómo se perfeccionó una flauta. Es una historia de cómo el sonido se convirtió en refugio. Es la historia de un neurótico que descubrió que golpear dos piedras en ritmo podía callar el miedo. Y de cómo ese descubrimiento, tan pequeño, acabó uniendo a los primeros humanos. Le advierto que no habrá grandes héroes ni escenas de acción. Habrá barro, paciencia, dedos entumecidos por el frío y una idea que nació en la oscuridad de una cueva y que aún hoy, 40.000 años después, late en su oído cuando escucha una canción que le emociona sin saber por qué. Puede cerrar los ojos cuando quiera. No necesita recordar fechas ni nombres. Solo necesita dejarse llevar por el sonido de las palabras. Si se queda dormido en mitad de una frase, fantástico. La historia seguirá aquí mañana. O la noche siguiente. No hay examen. A mí me gusta imaginarle a usted, donde quiera que esté, acurrucado en su sofá, en su cama o en un sillón, con la luz baja y tal vez una taza de algo caliente que ya se habrá enfriado. No se preocupe por eso. Yo me encargo de seguir hablando bajito mientras usted se va deslizando hacia el sueño. ¿Alguna vez ha sentido que una música antigua, sin saber por qué, le da paz? Pues eso mismo sintió aquel hombre o aquella mujer al soplar por primera vez en un hueso de mamut. Y eso es lo que vamos a desentrañar hoy, muy despacio, como quien desenreda un ovillo de lana. Capítulo 1. El ruido que precedió al silencio antes de que hubiera música, solo había ruido. Y no me refiero a un ruido molesto, sino a un ruido constante, impredecible, sin orden. El viento era ruido. El agua al caer era ruido. El trueno era ruido. El rugido de un animal también. Y en medio de ese caos sonoro, el cuerpo humano respondía con alerta, con tensión, con el corazón acelerado. Los primeros humanos vivían rodeados de sonidos que no controlaban. Cada crujido de una rama podía ser el anuncio de un depredador. Cada golpe lejano podía ser una avalancha. El sistema nervioso estaba en vela permanente. Y eso, como usted puede imaginar, agotaba. No solo física, sino mentalmente. Vivir en estado de alerta todo el día, y sobre todo toda la noche, era una condena. Pero el ser humano, por suerte, es un animal que busca patrones. Necesita encontrar orden en el desorden, porque el orden calma. Y una noche, de forma accidental o tal vez deliberada, alguien descubrió que podía crear su propio sonido.
Un sonido que él controlaba. Un sonido que no venía del viento ni de la bestia, sino de sus propias manos. Imagine la escena. Un grupo de unas 20 personas refugiadas en una cueva. Afuera, el viento ulula entre las rocas. Adentro, solo hay una pequeña llama que echa más sombras que luz. Hace frío. Los críos están inquietos, no dejan de moverse. Los adultos están tensos, porque llevan 3 días sin cazar y el hambre empieza a morder. En un rincón, un hombre no especialmente fuerte ni importante, quizás un anciano al que ya nadie escucha mucho, toma un hueso largo que ha limpiado y secado durante semanas. No sabe por qué lo hace. Solo siente la necesidad de golpear algo. Empieza a dar golpes suaves contra el suelo. 1, 2, 3. Un silencio. 1, 2. Al principio nadie le presta atención. Pero al cabo de un minuto, los niños dejan de agitarse. Las cabezas de los adultos empiezan a girarse. No hacia la entrada de la cueva, como temiendo algo, sino hacia ese rincón sombrío. Hacia ese sonido que, por primera vez en el día, no es una amenaza. Es solo un golpe. Y luego otro. Y otro. El anciano no mira a nadie. Tiene los ojos cerrados. Sus dedos callosos repiten el mismo patrón. 1, 2, 3, pausa, 1, 2. Es torpe, la cadencia no es perfecta, pero es constante. Y lo constante, en un mundo de imprevisibilidad, es un lujo. Alguien, al otro lado del fuego, se atreve a imitar el golpeteo. No con un hueso, sino dando una palmada en su propio muslo. 1, 2, 3, pausa, 1, 2. Suena diferente, más apagado, pero encaja. Y entonces, sin que nadie dé una orden, un tercero se suma. Y un cuarto. Y de pronto, la cueva entera late al mismo ritmo. ¿Sabe qué ocurre en ese momento? Ocurre que 20 corazones que latían cada uno a su aire empiezan a sincronizarse. No es magia. Es fisiología. El cerebro humano está diseñado para imitar los ritmos que escucha. Y cuando los ritmos se igualan, la respiración se iguala, el pulso se iguala, y el miedo, ese invitado incómodo, se retira un par de pasos. No nació la música como un arte. Nació como una medicina. La primera farmacia sonora. Aquella noche, nadie dijo que bonito suena. Probablemente ni siquiera tenían palabra para bonito. Pero todos sintieron algo. Una calma inesperada. Una seguridad frágil pero real. Y al día siguiente, cuando el viento seguía aullando y el hambre seguía apretando, alguien volvió a golpear el hueso contra el suelo. No porque sobrara la energía. Al contrario. La energía escaseaba. Se golpeó el hueso porque esa pequeña ceremonia devolvía al grupo la sensación de que, al menos por unos instantes, el mundo no estaba loco. Usted pensará. ¿Y la flauta? ¿Dónde está la flauta de mamut? No se preocupe. Llegará. Pero antes de fabricar instrumentos complejos, el primer instrumento fue el propio cuerpo. Las palmas, los muslos, las piedras que se golpeaban entre sí. Y sí, también los huesos huecos. Pero eso es para el próximo capítulo, cuando el ruido se convierta en melodía. Mientras tanto, si usted aún está despierto, tómese un segundo para escuchar a su alrededor. En su propia habitación, ahora, de noche. ¿Oye algún ruido de fondo? ¿La nevera? ¿El tráfico lejano? Son sonidos que no controla, pero ya no le asustan porque su cerebro los ha clasificado como seguros. Hace 40.000 años, esa clasificación no existía. Por eso el primer golpe de hueso fue tan revolucionario. Porque fue el primer sonido que el ser humano clasificó como esto lo hago yo, y no duele. ¿Alguna vez ha trabajado en un sitio donde el silencio era tan pesado que usted mismo empezaba a hacer ruido, a silbar o a canturrear, solo para romperlo? Eso mismo, pero multiplicado por 1000. Y en medio de la noche. Ahora sí, descanse un poco. O sigue escuchando. Yo esperaré aquí, en voz baja, mientras usted decide si cierra los ojos o no. Capítulo 2. El hueso que dejó de ser hueso.
Hubo un momento, en algún lugar de la actual Eslovenia, hace aproximadamente 50.000 años, en el que un neandertal tomó un hueso de oso de las cavernas y no lo usó para golpear. No lo usó para romper otros huesos. No lo usó para raspar pieles. Lo usó para hacer algo completamente nuevo. Lo perforó. Piense en lo que significa perforar un hueso sin herramientas de metal. Necesita una punta de sílex afilada como una navaja, pero frágil. Necesita girar esa punta una y otra vez, durante horas, sin que se rompa. Necesita tener una idea clara de dónde quiere hacer el agujero y de qué tamaño. Y necesita, sobre todo, un motivo para hacerlo. Perforar un hueso no es fácil. Cuesta energía, tiempo y paciencia. Si el neandertal de la cueva de Dibjebabe perforó aquel fémur de oso, no fue por aburrimiento. Fue porque sabía lo que buscaba. Quería un sonido. No un golpe. Un sonido continuo, un aliento que se cuela por un tubo y sale transformado. Un sonido que puede cambiar de altura según donde se tape el agujero. Quería, sin saberlo, lo que usted hoy llama flauta. Cuando los arqueólogos encontraron aquel fragmento de hueso con 4 agujeros perfectamente alineados, muchos no quisieron creerlo. Dijeron que eran mordeduras de carnívoro. Dijeron que el hielo había hecho grietas caprichosas. Pero hoy se acepta que es una flauta. La más antigua del mundo. Y no la hizo un sapiens, sino un neandertal. Ese ser al que durante siglos pintamos como bruto, encorvado, sin lenguaje ni arte, ya soplaba melodías mientras nuestros antepasados africanos aún no habían emigrado. ¿Cómo sonaba? Nadie lo sabe con certeza. Pero han hecho réplicas. Suena grave, un poco ronca, como si el oso del que salió el hueso siguiera gruñendo dentro de la música. No es un sonido dulce. Es un sonido que recuerda que la vida era dura. Pero es un sonido intencionado, hermoso en su imperfección y sobre todo, voluntario. Alguien decidió que el mundo necesitaba una nueva frecuencia. Ahora imagine a ese neandertal soplando por primera vez en su creación. No había oído nada igual. El viento silba, pero el viento no tiene ritmo. El agua chapotea, pero no cambia de tono a propósito. Aquel primer soplo fue un pequeño Big Bang acústico. Por primera vez, el aire no solo se movía, el aire cantaba. No sabemos si el neandertal sonrió. Probablemente sí. Y si sonrió, seguramente quiso repetir. Y si repitió, seguramente quiso enseñar. Y así, sin manual de instrucciones, nació la primera tradición musical. Mientras tanto, los sapiens que empezaban a llegar a Europa traían sus propias flautas. Las hacían con hueso de mamut o con hueso de ave. Las suyas tenían 3 agujeros, no 4. Era una tradición diferente, pero el principio era el mismo. Un tubo, aliento, y la magia de convertir el aire en emoción. Usted dirá: 3 agujeros o 4, ¿qué más da? Pues mucho más de lo que parece. Porque la cantidad de agujeros determina cuántas notas pueden tocarse. Con 3 agujeros se obtienen 4 o 5 notas diferentes. Con 4, se obtienen más. Y eso significa que la música neandertal era potencialmente más compleja que la sapiens. O al menos, más rica en matices. Otra vez nuestro primo bruto dándonos una lección. Pero no nos adelantemos. Lo importante aquí no es quién fue el primero, sino que sintió aquel músico primordial. Póngase en su piel, si le apetece. Está solo, o tal vez acompañado de un par de curiosos, sentado en una roca plana. Hace frío. Su aliento se ve. Sostiene el hueso con sus dedos gruesos, llenos de callos, y acerca el extremo a sus labios. Sopla. Al principio solo sale aire, porque no ha aprendido a colocar bien la lengua. Pero poco a poco, ajusta la presión. Y entonces suena. Una nota grave, temblorosa, que se prolonga en el aire durante 3 o 4 segundos. ¿Qué pensó? Tal vez pensó que había invocado un espíritu. Tal vez pensó que era un truco de su propia mente. O tal vez, simplemente, sintió paz. Ese es el misterio que ninguna excavación arqueológica podrá desvelar. Lo que sentían. Pero sabemos que repitieron. Una y otra vez. Durante generaciones.
Porque si algo no diera placer, no se repite. Y esa repetición fue la semilla de todo. Si usted está aún despierto, le propongo un pequeño juego mental. Imagine que nunca ha oído una flauta. Que sus oídos solo conocen el viento, el agua, el trueno y el rugido. Ahora, en su imaginación, escuche esa primera nota. No es una melodía, es solo una nota. Grave, ligeramente ronca, que nace del silencio y vuelve al silencio. ¿Qué le provoca? ¿Curiosidad? ¿Calma? Un escalofrío pequeño, de esos que no asustan sino que avisan de que algo importante está ocurriendo. Eso sintieron aquellos primeros oyentes. Y por eso la flauta no se convirtió en un juguete. Se convirtió en un objeto sagrado. No porque los dioses la bendijeran, sino porque hacía sentir al grupo unido. Y en un mundo donde la muerte acechaba en cada esquina, sentirse unido era la única manera de no volverse loco. En el próximo capítulo, dejaremos el hueso y entraremos en la piedra. Porque los primeros músicos no solo soplaron huesos, también golpearon estalactitas. Y descubrieron que la cueva entera era un instrumento gigante, esperando a ser tocada. Pero eso será otro día. O tal vez dentro de unos minutos, si usted aún no se ha dormido. Mientras tanto, puede aflojar los hombros. Respirar hondo. Y si quiere, imaginar la cara de aquel neandertal al escuchar su propia flauta. Yo creo que sonrió. ¿Usted, qué cree? Capítulo 3. La piedra que canta. Usted camina por una cueva. No una cueva turística con luces de colores y pasarelas de goma. Una cueva real, húmeda, oscura, donde el silencio tiene peso. De repente, sin querer, roza una estalactita con el hombro. Escucha un sonido extraño, como una campana muy apagada, que se prolonga durante varios segundos. Se detiene. ¿Qué fue eso? Vuelve a tocar la misma formación rocosa. Suena otra vez. No es un golpe seco, es una nota musical. La piedra, esa piedra fría, inerte, tiene su propia voz. Los humanos del Paleolítico descubrieron ese secreto mucho antes de fabricar flautas. No necesitaban perforar huesos, la naturaleza ya les ofrecía instrumentos perfectos, solo que estaban dispersos por las paredes de las cuevas. Cada estalactita, cada bloque suelto de calcite, cada concreción colgante produce un sonido distinto según su tamaño, su grosor y su densidad. Hay bloques que suenan como tambores y otros que suenan como campanas. Y si usted recorre la cueva golpeando cada formación con un pequeño martillo de piedra, puede encontrar escalas enteras. Notas que encajan entre sí. Una orquesta mineral esperando a ser despertada. Los arqueólogos llaman a estos bloques litopones, piedras que cantan. Y se han encontrado en decenas de cuevas de toda Europa. En algunas de ellas, las mismas piedras tienen marcas de percusión repetidas durante miles de años. No son golpes accidentales. Son golpes intencionados, hechos siempre en el mismo lugar, a veces con un desgaste tan profundo que la roca ha cambiado de forma. Aquellas personas volvían a las mismas piedras, generación tras generación, para escuchar las mismas notas. Ahora cierre los ojos un momento, si aún no los ha cerrado. Imagine que es de noche, dentro de una cueva. No hay antorchas encendidas porque la madera escasea. Solo una pequeña lámpara de grasa animal que arde con una llama temblorosa, casi invisible. Alguien camina hacia el fondo de la sala. Se detiene frente a una columna de calcite que cuelga del techo. Levanta un pequeño canto rodado bien liso, bien elegido, y golpea la columna. Una nota clara, redonda, se expande por la cavidad. Rebota en las paredes. Vuelve. Se mezcla con otra nota que produce otro hombre, más al fondo, golpeando otra formación diferente. Y así, sin partitura, sin director, sin haber ensayado nunca, construyen una pieza musical. No es compleja. Son solo 3 o 4 notas repetidas en un orden que han heredado de sus padres y que sus hijos repetirán después de ellos. Pero la cueva, esa catedral de piedra, convierte esos golpes en algo sobrecogedor. La reverberación alarga cada sonido. El eco los multiplica. Lo que empezó como un gesto torpe se convierte en una presencia. Algo que no está en la cueva, sino que es la cueva misma respirando a través de los golpes.
Usted habrá entrado alguna vez en una iglesia antigua, de esas con piedra vista y techos altísimos, y habrá notado que su propia voz suena diferente. Más llena, más profunda. Pues eso mismo, pero sin el órgano y sin el coro. Solo el ser humano y la geología conversando. Los paleolíticos no construían las cuevas. Las encontraban. Y las elegían. No todas las cuevas suenan bien. Algunas son sordas, apagan el sonido como si lo tragaran. Otras, en cambio, lo amplifican y lo decoran con armónicos naturales. Los chamanes, o como se llamaran aquellos guías espirituales, debían conocer la acústica de cada cavidad. Sabían en qué rincón había que sentarse para que la flauta llegara a todos. Sabían desde qué punto había que golpear para que la piedra contestara. Eran ingenieros de sonido mucho antes de que existiera la palabra ingeniero. Y todo esto, ojo, no lo hacían por entretenimiento. Lo hacían para inducir estados de conciencia especiales. Porque una sala que resuena cambia su percepción del tiempo. Los segundos se alargan. El cuerpo se siente más ligero. Las fronteras entre uno mismo y los demás se difuminan. Justo lo que necesitaba un clan para sentirse una sola unidad antes de una cacería difícil o después de una pérdida dolorosa. Piense en la última vez que escuchó música en vivo en un lugar con buena acústica. Una sala de conciertos, un teatro antiguo, incluso una catedral. ¿Recuerda esa sensación de que la música la envolvía por completo, que no venía de los altavoces sino del propio aire? Pues eso, pero sin amplificadores, sin electricidad y con instrumentos de hueso y piedra. Hay una cueva en Francia, la cueva de Nerja, donde los arqueólogos han encontrado unas formaciones de estalactitas que fueron golpeadas sistemáticamente durante más de 20.000 años. 20.000 años. Piense en esa cifra. Nuestra civilización, la que escribió libros y construyó imperios, apenas tiene 6.000 años. Aquellos músicos anónimos estuvieron tocando las mismas piedras durante un periodo de tiempo que supera con creces toda nuestra historia escrita. Y nosotros ni siquiera sabemos sus nombres. Cuando golpeamos una piedra en una cueva y ésta suena, estamos participando de una tradición que nos conecta directamente con los primeros artistas de la humanidad. El gesto es el mismo. La oreja es la misma. El asombro, seguramente, también. Tal vez usted, en este momento, no esté en una cueva ni golpee piedras. Tal vez solo esté acostado en la oscuridad, escuchando mi voz. Pero si presta atención, notará que su propia habitación tiene una acústica. Los muros devuelven el sonido de una forma determinada. Las ventanas lo absorben. Las alfombras lo amortiguan. Sin saberlo, usted ya vive dentro de un instrumento. Solo que no lo toca. Prefiere escuchar historias sobre quienes sí lo hacían. En el próximo capítulo, abandonaremos el interior de la Tierra para volver al fuego. Pero no al fuego que calienta, sino al fuego que ¿canta? Porque resulta que la llama también tiene su propio lenguaje. Y los primeros humanos aprendieron a escucharlo. Pero eso será más tarde, cuando su sueño se haya hecho más profundo o cuando aún flote en esa frontera maravillosa entre la vigilia y el sueño. Allí le espero. Mientras tanto, si aún no ha cerrado los ojos, hágalo. No necesita ver nada. El sonido ya lo es todo. Capítulo 4. El fuego que escuchaba. Hay un sonido que todo el mundo reconoce sin necesidad de explicación. El crepitar de un fuego. No es un sonido continuo ni uniforme. Es una sucesión de pequeños chasquidos, crujidos, siseos y, de vez en cuando, un estallido más fuerte cuando una burbuja de resina explota dentro de una rama. Ese sonido, tan familiar para nosotros, lo era aún más para los humanos del Paleolítico. Porque ellos no tenían calefacción. No tenían chimeneas cerradas ni estufas de hierro. Su fuego era abierto, directo, y pasaban junto a él noches enteras, casi 14 horas seguidas durante los inviernos más crudos. Escuchar el fuego era, para ellos, como escuchar la radio. El fuego informaba. Un fuego que crepita suave y uniformemente indica que la madera está seca y que la combustión es estable. Todo va bien. El grupo puede relajarse. Un fuego que chisporrotea de forma errática, con chispas que saltan fuera del hogar, revela que la madera tiene humedad oculta o resinas volátiles. Hay que tener cuidado.
Alejarse un poco. Un fuego que produce un silbido agudo, casi metálico, señala que hay una bolsa de aire atrapada en el interior de un tronco. Puede estallar como un pequeño cañón. Los ancianos, y sobre todo las mujeres que solían ser las guardianas del fuego, conocían estos códigos sonoros mejor que nadie. Sabían cuándo añadir leña, cuándo remover las brasas y cuándo simplemente dejar que la llama respirara sola. Pero no solo eso. También sabían que el fuego podía imitarse. Y que imitar el sonido del fuego tenía un efecto extrañamente calmante sobre los nervios. ¿Ha notado que muchas canciones de cuna y muchas músicas de relajación incluyen sonidos de fuego de fondo? No es casualidad. Hay estudios que demuestran que el crepitar de un fuego reduce la presión arterial y ralentiza el ritmo cardíaco. El cerebro asocia ese sonido con seguridad, con hogar, con supervivencia. Nuestros antepasados descubrieron ese efecto mucho antes de que existiera la ciencia. Y decidieron utilizarlo a propósito. Había personas en el clan que dominaban la técnica de imitar el fuego con la boca. Un chasquido con la lengua en el paladar, un soplo seco entre los labios, un carraspeo suave en la garganta, y de pronto, sin un leño cerca, creaban una pequeña sinfonía de hoguera. Los niños se reían al principio, pero luego se quedaban dormidos. Los adultos aflojaban los hombros. La tensión del día, la casa fallida o la discusión vecina, se diluía en aquel murmullo artificial. No era magia. Era neurociencia primitiva. Cuando el cerebro escucha sonidos que interpreta como seguros, libera sustancias que relajan el cuerpo. La música más antigua no fue ni alegre ni épica. Fue imitativa. Imitaba lo que ya funcionaba. Y lo que ya funcionaba era el fuego, el corazón de la madre, el paso lento de un animal grande y tranquilo. Sonidos lentos, graves, repetitivos. Sonidos que decían: no hay peligro. Todo sigue su curso. Usted puede recordar alguna pieza musical que le produzca esa misma sensación. No es una canción alegre, no es una canción triste. Es una canción que simplemente le susurra que está bien, que puede quedarse quieto, que no necesita estar alerta. Ese es el eco del fuego paleolítico. Su música interior viene de una hoguera que se apagó hace 40.000 años. Los primeros instrumentos no se usaban para amenizar las largas noches. Al menos, no principalmente. Se usaban para recordarle al grupo que estaban vivos, que no estaban solos, que la oscuridad de fuera no podía con la luz de dentro. Por eso a menudo se tocaba justo antes de dormir. El último sonido que escuchaba un niño antes de cerrar los ojos no era el aullido del lobo, sino el zumbido grave de una flauta de hueso imitando el crepitar de la hoguera. Ese sonido le decía: duerme, que yo vigilo. No de verdad, pero su cerebro lo interpretaba así. Imagine ahora a una madre sentada junto al fuego con su bebé en brazos. El niño está inquieto, tal vez con fiebre, tal vez solo irritado por el frío. La madre no tiene medicinas. No tiene un médico a quien llamar. Lo único que tiene es su voz y, si tiene suerte, un pequeño cifato de hueso de ave que le regaló su propia madre años atrás. Sostiene el cifato con una mano y con la otra acuna al niño. Sopla. No sale una melodía. Solo un sonido ronco, irregular, que intenta parecerse al fuego. Poco a poco, el niño deja de lloriquear. Sus parpadeos se hacen más lentos. Su respiración se alinea con el ritmo del soplido. Y al final, se duerme. Esa escena, sencilla, cotidiana, sin ningún héroe ni gesta, se repitió millones de veces a lo largo de decenas de miles de años. Más veces que todas las batallas de la historia juntas. Y fue más importante que todas ellas. Porque de esos pequeños momentos de calma silenciosa surgió la confianza básica en el mundo. La seguridad de que, a pesar de todo, el mañana merecía la pena. Usted tal vez no recuerde ninguna canción de su más tierna infancia. Pero su cuerpo sí. Su cerebro sí. Cuando escucha una melodía lenta y grave, su respiración se aquieta. Cuando oye un ritmo regular, su corazón se sincroniza. Eso no lo aprendió en la escuela. Lo heredó de aquella madre y aquel cifato de hueso. Es su herencia musical más antigua. En el próximo capítulo, dejaremos el fuego y la cueva para salir al exterior. No para cazar, sino para mirar al cielo.
Porque los primeros músicos también escuchaban las estrellas. O al menos, lo que ellas inspiraban. Y descubrieron que el número 7 no era un número cualquiera. Pero eso será cuando usted quiera. Yo seguiré aquí, hablando bajito, mientras usted decide si se queda un rato más o se deja llevar por el sueño. Las dos opciones son buenas. No hay reloj. No hay prisa. Capítulo 5. Los números que cantaban en la oscuridad. En la pared de una cueva, junto al dibujo de un bisonte herido, hay 7 puntos rojos. No están colocados al azar. Forman un arco, como si imitaran la curvatura de algo que ya no está allí. 7. En otra cueva, a cientos de kilómetros de distancia, pintados por manos que nunca se conocieron, aparecen 3 puntos en línea recta. 3. Y en otra, 9 marcas grabadas en un hueso, una detrás de otra, como los dientes de un peine. 9. 3, 7, 9. No 2. No 5. No 11. Esos números se repiten una y otra vez en el arte paleolítico, como una obsesión silenciosa. Los arqueólogos los llaman símbolos geométricos y, durante mucho tiempo, los ignoraron. Pensaron que eran decoración, garabatos sin importancia, el equivalente prehistórico de un aburrimiento pasajero. Pero hoy sabemos que no. Aquellos números no eran decoración. Eran un código. Cuente usted mismo los dedos de una mano. 5. 5 es un número natural, el más obvio. Entonces, ¿por qué no pintaban 5 puntos? ¿Por qué insistían en el 3, el 7 y el 9? Porque esos números no representan partes del cuerpo. Representan algo más sutil. Representan ritmos. El 3 es el primer número que genera una forma estable. Un punto no es nada. 2 puntos son una línea. 3 puntos dibujan un triángulo, la figura más sólida de la geometría. El 3 daba estabilidad. El 3 era la base sobre la que construir. El 7 es más misterioso. El 7 no se ve en los dedos, no se ve en las patas de los animales, no se ve en los pétalos de las flores. Pero se ve en el cielo. Si usted levanta la cabeza en una noche despejada, sin contaminación lumínica, puede contar 7 astros que se mueven de forma diferente a las estrellas fijas. Son los errantes. Los llamamos planetas. Los paleolíticos no tenían ese nombre, pero los veían. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, y además el Sol y la Luna. 7 cuerpos que no seguían la rueda inmutable de las constelaciones. 7 visitantes celestes que iban y venían como los animales de la Tierra. Aquellos 7 puntos rojos junto al bisonte herido no eran un adorno. Eran una constelación. Señalaban un momento del año, una estación favorable para la caza. La música, como el cielo, también tenía su ciclo. Y ese ciclo se marcaba con números. Porque la música no es solo sonido. La música es tiempo organizado. Y para organizar el tiempo, necesitas contar. Un golpe, otro golpe, otro golpe. Pausa. Otro golpe. Ese orden numérico es el esqueleto invisible de cualquier melodía. Los músicos paleolíticos no escribían partituras. Pero grababan números en los huesos. No para que otros los leyeran, sino para recordarse a sí mismos cuántas veces repetir un patrón antes de cambiar. En una famosa placa de hueso encontrada en la cueva francesa de Nersdorf, hay una serie de 57 marcas agrupadas en series de 3 y de 7. 57. Número extraño. Pero si usted cuenta los días que pasan entre una luna llena y la siguiente, obtiene 29 o 30. El doble de 30 es 60. 57 está cerca de 60. Tal vez aquel hueso fuera un calendario. 2 lunas. 2 ciclos. Y dentro de cada ciclo, ritmos de 3 y de 7 que organizaban las ceremonias musicales. ¿Ha notado que muchas canciones populares tienen estrofas de 3 versos, o de 7? No es casualidad. La estructura ternaria y septenaria está grabada en nuestra memoria musical desde hace decenas de miles de años. Cuando usted tararea una canción y su cerebro le pide repetir la estrofa 3 veces antes del estribillo, está obedeciendo a un patrón numérico que aprendió un cazador junto al fuego, mirando la luna.
El 9 es 3 veces 3. La multiplicación de la estabilidad. 9 cráneos de oso en círculo en la cueva de Chauvet. 9 puntos alrededor de una mano negativa. 9 era el número de lo completo, de lo que ya no necesita añadirse. Los rituales más importantes duraban 9 días. Las danzas más sagradas repetían 9 veces el mismo paso. La música del solsticio, aquella que debía asegurar el regreso de la luz, se tocaba con 9 golpes de piedra sobre piedra. 4, en cambio, aparece raramente. 8, también poco. Porque 4 es el número de las estaciones, pero las estaciones no son sagradas. Son prácticas. Se cuenta hasta 4 para saber cuándo sembrar, no para invocar a los espíritus. La música ritual evitaba los números pares. Buscaba los impares. El 3, el 7, el 9. Los números que no se dejan dividir fácilmente. Los números que mantienen vivo el misterio. Ahora cierre los ojos, si quiere. Escuche su propia respiración. Cuente 3 inspiraciones. 3 expiraciones. ¿Nota cómo su cuerpo se instala en una cadencia natural después de ese ciclo? No lo hace porque usted haya decidido. Lo hace porque su sistema nervioso reconoce el 3 como un descanso, como una pausa merecida después del esfuerzo. Ese es el eco de las cavernas. Su abuela prehistórica sigue viva en su diafragma. En alguna parte del mundo, en este mismo momento, un músico de algún pueblo tradicional está tocando un tambor en círculo. No sabe por qué golpea 3 veces y luego una pausa. Solo sabe que esa es la forma correcta. La forma que le enseñó su padre, y su padre antes que él, y así hasta desaparecer en la noche de los tiempos. No saben que están repitiendo el gesto de aquel primer hombre que descubrió que 3 golpes suaves ahuyentaban el miedo. Solo lo hacen. Y eso es suficiente. Usted, que me escucha ahora, tal vez mueva un pie siguiendo un ritmo inconsciente. O golpee suavemente el brazo del sillón con la yema de los dedos. 3 veces. Pausa. 2 veces. Pausa. Otra vez 3. No se da cuenta. Pero ahí está. El número. La cuenta. La música. La herencia. En el próximo capítulo, hablaremos de algo que a menudo se olvida cuando se habla de música prehistórica. No de los instrumentos, ni de las notas, ni de los ritmos. Hablaremos del silencio. Porque sin silencio, el sonido no significa nada. Y los paleolíticos, que vivían en un mundo mucho más silencioso que el nuestro, sabían cosas sobre el ruido que nosotros hemos olvidado por completo. Pero antes de eso, permítame hacerle una pregunta pequeña, de esas que no necesitan respuesta. ¿Recuerda la última vez que estuvo en un lugar realmente silencioso? Sin tráfico, sin nevera, sin zumbido de transformadores. Solo usted y el vacío alrededor. Esa sensación de ingravidez auditiva. Eso, para ellos, era la noche de cada noche. Ahora piense cómo debió de sonar la primera flauta en medio de ese vacío. No como hoy, que la música compite con otros 1000 sonidos. Sino como un milagro. Un pequeño milagro de hueso y aliento. Capítulo 6. El silencio que hablaba más alto que las palabras. Antes de que existiera la música, existía el silencio. Pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de pequeños ruidos. La respiración del que duerme, el roce de una piel contra otra, el goteo lejano del agua en el fondo de la cueva, el viento que se filtra por una grieta y silba al pasar. Ese silencio no era ausencia. Era presencia de lo mínimo. Los humanos del Paleolítico no sufrían el silencio como lo sufrimos nosotros. Nosotros, cuando de repente se apagan todos los motores y las pantallas, sentimos un vacío incómodo. Necesitamos llenarlo con algo. Ellos, en cambio, vivían inmersos en ese vacío la mayor parte del tiempo. No tenían otra opción. Y eso les dio una habilidad que hemos perdido. Sabían escuchar. Escuchar no es oír. Oír es pasivo, es dejar que el sonido entre por los oídos. Escuchar es activo, es seleccionar, es prestar atención a lo que importa y filtrar lo que no. Los cazadores paleolíticos escuchaban el paso de un animal a 100 metros.
Las guardianas del fuego escuchaban si la madera estaba cambiando su patrón de combustión. Los niños escuchaban el tono de voz de sus padres para saber si podían acercarse o era mejor mantenerse alejados. Todo el día, todos los días, entrenando el oído. Cuando alguien cogía una flauta por primera vez, no solo soplaba. Escuchaba el resultado con una atención que hoy nos resulta casi inalcanzable. Analizaba cada matiz. La altura de la nota, su duración, su timbre, la forma en que se desvanecía en el aire. Y comparaba. ¿Esta nota es igual a la de ayer? ¿Más aguda? ¿Más grave? ¿Por qué? La música nació también de esa curiosidad obsesiva por los detalles sonoros. Por las pequeñas diferencias que a nosotros se nos escapan. Imagínese a un hombre sentado solo al borde de un acantilado, no muy alto, solo unos metros sobre un valle. No hay nadie más. Sostiene una flauta de 3 agujeros hecha con el fémur de un reno. Sopla una nota. El valle, en silencio, devuelve un eco débil, casi inaudible. Sopla otra, más aguda. El eco cambia. Sopla una tercera, más grave. El eco se prolonga un segundo más que las anteriores. Ese hombre está aprendiendo, sin saberlo, la acústica del paisaje. Descubre que no todos los sonidos viajan igual. Descubre que el viento se come las notas agudas pero respeta las graves. Descubre que la distancia y la humedad cambian la resonancia. Ningún libro se lo enseñó. Ningún maestro se lo explicó. Solo su oído y la repetición paciente. Esa es la ciencia olvidada. La ciencia que no se escribe porque se transmite en la práctica, de oreja a oreja, de respiración a respiración. Y sin embargo, aquel hombre no estaba investigando. Solo estaba jugando, o quizás rezando, o quizás simplemente matando el tiempo mientras esperaba que volviera su grupo de caza. Pero su juego, su rezo, su espera, se convirtió en conocimiento. Porque repitió lo que funcionaba y descartó lo que no. Y esa selección natural de los sonidos es la madre de todas las tradiciones musicales. En las cavernas más profundas, el silencio era aún más absoluto. Allí abajo, a 300 metros de la entrada, no llega el viento. No llega la lluvia. No llegan los pájaros ni los insectos. El único sonido es el que usted mismo produce. Y su propio corazón, que de repente se escucha con una claridad perturbadora. Los chamanes buscaban esas cámaras profundas para sus rituales porque sabían que en el silencio total, cualquier sonido, por pequeño que fuera, se volvía gigante. Un simple soplo en una flauta se convertía en la voz de un dios. Un pequeño golpe de piedra retumbaba como un trueno. Esa amplificación artificial de la escasez es un truco psicológico poderosísimo. Si usted vive todo el día rodeado de estímulos sonoros, su cerebro se acostumbra y filtra. Pero si vive en el silencio más absoluto y de repente suena una sola nota, su cerebro se vuelca entero sobre ella. No tiene más remedio. Esa nota lo llena todo, lo significa todo, lo dice todo. Por eso los rituales en cuevas profundas eran tan intensos. No porque ocurrieran muchas cosas, sino porque ocurría muy poco, y ese poco se magnificaba hasta la extenuación. ¿Usted ha tenido alguna vez esa experiencia? Una noche de tormenta, se va la luz. No hay televisión, no hay internet, no hay teléfono. Solo usted, quizás una vela, y el silencio de la casa vacía. Entonces escucha el crujido de una cañería. O el roce de una rama contra el cristal. Esos sonidos, que de día ni percibiría, se vuelven enormes, casi aterradores. Pues eso mismo, pero dentro de una cueva, a oscuras, sin vela, y sabiendo que afuera acechan osos y tigres de dientes de sable. La música nacida en ese contexto no podía ser alegre ni despreocupada. Tenía que ser grave, lenta, profunda. Como la tierra misma respirando. Otra cosa que hemos perdido es la capacidad de estar callados juntos. Nosotros, cuando estamos con otras personas, llenamos el silencio de palabras. Nos incomoda callar. Nos parece que si no decimos algo, la conversación se rompe. Los paleolíticos, en cambio, pasaban horas, días enteros, sin hablar. No porque no tuvieran lenguaje, sino porque no necesitaban usarlo todo el tiempo. Compartir el silencio era también un vínculo.
Escuchar la respiración del otro, sus movimientos, su calor sin palabras. Y cuando alguien cogía una flauta y empezaba a tocar, ese sonido no interrumpía el silencio. Lo intensificaba. Lo convertía en algo compartido. No era ruido. Era silencio organizado. Luego llegaron las ciudades, las máquinas, los motores, las alarmas, los teléfonos. Llegó la contaminación acústica. Y perdimos el gusto por el silencio. Ahora lo evitamos. Lo tememos casi. Por eso estos podcasts largos y pausados, con voces suaves y ausencia de estridencias, funcionan bien para dormir. No porque te duerman a la fuerza, sino porque te devuelven una pequeña porción de ese silencio habitable que tus antepasados conocían bien. Una porción de cueva. Una porción de noche paleolítica. En el próximo capítulo, hablaremos de cómo la música se fue haciendo más compleja, de cómo de 3 agujeros se pasó a 4 y de 4 a 5, y de lo que esa evolución significó para el cerebro humano. Pero antes, permítame preguntarle algo, sin esperar respuesta. ¿Cuánto tiempo hace que no se sienta en una habitación a oscuras, sin pantallas, sin ruido, solo escuchando su propia respiración? No lo haga ahora, no quiero desvelarle. Pero quizás mañana, por la noche, cuando apague la luz antes de dormir, intente quedarse quieto un minuto más de lo habitual. Solo escuchando. El silencio que oigan no será el mismo que oían ellos. Pero algo de ellos quedará en él. Capítulo 7. La flauta que aprendió a contar historias. Hasta ahora hemos hablado de sonidos sueltos, de ritmos básicos, de notas aisladas. Pero la música no es solo eso. La música es también la capacidad de contar algo. De narrar una emoción, de evocar una imagen, de recordar un pasado o de anticipar un futuro. En algún momento de la prehistoria, la flauta dejó de ser un simple productor de notas y se convirtió en un narrador. ¿Cuándo ocurrió ese salto? Nadie lo sabe con exactitud. Pero sabemos que ocurrió. Hay flautas paleolíticas con 4, 5 e incluso 6 agujeros. Cada agujero adicional permite más combinaciones de dedos, más variaciones de altura, más matices. Con 3 agujeros se puede tocar una melodía sencilla, una pequeña danza circular. Con 5 se puede tocar algo que se asemeja a una canción. Y con 6 ya se puede contar una historia, porque la historia necesita cambios de registro, necesita tensiones y resoluciones, necesita viajar de una nota a otra como un personaje que atraviesa un paisaje. Imagínese a un anciano del clan, ya mayor para cazar, pero con los dedos aún ágiles. Tiene una flauta de 5 agujeros que él mismo fabricó hace muchos inviernos. La noche es larga. Los niños están inquietos porque han comido poco. El anciano no dice nada. Lleva la flauta a sus labios y empieza a tocar. No toca una melodía fija, algo aprendido de memoria. Inventa sobre la marcha. Una nota baja, grave, como un gruñido. Un silencio breve. Luego una nota más aguda, rápida, que sube y baja como un animal que corre. Luego 3 notas seguidas, cada vez más lentas, como si el animal se cansara. Y finalmente una nota larga, muy larga, que se apaga poco a poco, como una respiración que cesa. Los niños no entienden de notas ni de escalas. Pero entienden la historia. El anciano acaba de contar la caza de aquel reno que su padre trajo hace 3 días. La flauta lo ha dicho todo. El sigilo, la carrera, el cansancio, la muerte. Los niños no necesitan palabras. La música ha hablado directamente a sus cerebros más antiguos, los que procesan emociones y movimientos. Y se han quedado callados, hipnotizados, a punto de dormirse. Esta capacidad narrativa de la música es uno de los grandes inventos humanos. No se encuentra en los animales. Los pájaros cantan, pero no cuentan historias. Las ballenas emiten largas secuencias de sonidos, pero no sabemos si narran algo. Los humanos, en cambio, convirtieron la música en un lenguaje paralelo, capaz de transmitir información sin usar palabras. Y esa información no era solo emocional. También era práctica. Hay tribus actuales de cazadores-recolectores, como los pigmeos Akaa de África Central, que usan una flauta llamada indeu para imitar el lenguaje. No las palabras, sino los tonos de las palabras. Su flauta habla.
Puede decir vamos hacia el río o cuidado, hay una abeja. No es una lengua musical completa, pero es un puente entre el sonido puro y el significado concreto. Los arqueólogos creen que los paleolíticos pudieron haber tenido instrumentos similares. No solo flautas para la ceremonia, sino flautas para la comunicación diaria. Un silbido desde una colina podía advertir de un peligro. Una secuencia de notas podía convocar al grupo para la caza. ¿Se imagina un mundo sin móviles, sin radios, sin silbidos de WhatsApp? Un mundo donde, si quería avisar a su familia de que volvía a casa, tenía que tocar una melodía con una flauta de hueso y esperar a que el viento la llevara. No era eficiente, pero era hermoso. Y sobre todo, era humano. Porque la necesidad de decir estoy aquí, vuelvo, no os preocupéis es tan antigua como la necesidad de comer. Pero la narrativa musical también tenía otra función, quizás más importante. Servía para transmitir conocimiento. Las canciones eran memorias externas. Una melodía podía contener información sobre qué plantas eran venenosas, qué animales migraban en cada estación, qué constelaciones anunciaban la llegada del frío. No se aprendía de memoria una lista de datos. Se aprendía una canción. Y la canción, con su ritmo y su rima implícita, fijaba esos datos en el cerebro de una forma que la prosa nunca podría igualar. Usted seguramente recuerda canciones de su infancia. Letras enteras, melodías completas, aunque hayan pasado décadas. Pero recuerda igual de bien la lista de la compra de la semana pasada, no. Porque la música es una máquina de memorizar. Y los paleolíticos lo sabían. Sus flautas no solo entretenían. Educaban. Grababan en la memoria colectiva todo lo que el clan necesitaba saber para sobrevivir. En este punto, podemos empezar a responder a la pregunta del título. ¿Cómo sonaban aquellas primeras flautas? No sonaban como nuestras flautas dulces o traveseras. Su sonido era más ronco, más irregular, más impuro. El hueso o el marfil no son materiales perfectos. La madurez del sonido dependía del grosor de la pared del tubo, de la calidad del pulido interior, de la precisión de los agujeros. No había estándares. Cada flauta era única. Y cada músico desarrollaba su propio estilo, su propia manera de soplar, sus propios adornos, sus propios errores que con el tiempo se convertían en aciertos. Algunas réplicas modernas suenan sorprendentemente bien. Suenan a tierra, a noche, a viento entre las rocas. No son flautas para una orquesta sinfónica. Son flautas para una cueva, para un grupo de 20 personas, para una hoguera que se apaga. Su volumen es modesto. Su tesitura es limitada. Pero su calidez es inconfundible. Cuando usted escucha una grabación de una flauta paleolítica reconstruida, no siente que le falta nada. Siente, más bien, que todo lo demás sobra. Ahora, si aún está despierto, le propongo un pequeño experimento imaginario. Cierre los ojos. Imagine que la luz de su habitación es la de una lámpara de grasa animal, temblorosa, que echa más sombras que claridad. Imagine que las paredes blancas de su cuarto son roca caliza, rugosa, cubierta de pequeñas estalactitas. Imagine que el sillón o la cama donde reposa es un montón de pieles de osos y renos. Y entonces, desde algún rincón oscuro, empieza a sonar una flauta de hace 40.000 años. 3 notas. Pausa. Otras 3. Una nota más grave. Silencio. Otra vez las 3 primeras. No es una melodía que reconozca. Pero algo en su pecho se aquieta. Algo en su nuca se afloja. Eso, exactamente eso, es la primera música de la tierra. No una obra maestra. Un susurro. Un susurro que dijo: estamos aquí, seguimos vivos, y mientras suene esto, nada malo puede pasarnos. En el próximo capítulo, hablaremos del otro gran instrumento, el que no se sopla sino que se golpea. Los tambores más antiguos. Hechos con pieles, con troncos ahuecados, con cráneos de animales. Porque el ritmo, ese golpe insistente, tiene un poder hipnótico que la melodía no puede igualar. Y los primeros humanos lo descubrieron muy pronto. Pero eso será en otro momento. Ahora solo quédese quieto. Respire despacio. Y si la flauta imaginaria aún suena en su cabeza, déjela sonar.
No la ahogue con pensamientos. Es su herencia. Es su noche. Capítulo 8. El tambor que hizo temblar la tierra. Mientras la flauta viajaba por el aire con su aliento cálido y su nota sostenida, otro sonido mucho más primitivo retumbaba en el fondo de las cavernas. Un sonido que no se respiraba, sino que se golpeaba. Un sonido que no se deslizaba suavemente, sino que sacudía el suelo y las paredes. El tambor. El tambor más antiguo del que tenemos noticia no es de madera. La madera se pudre. Es de piel. Una piel estirada sobre un hueco, que puede ser un tronco ahuecado, una vasija de cerámica o incluso un cráneo de animal. Pero antes incluso de tener un objeto que hiciera de caja de resonancia, el primer tambor fue el propio cuerpo. Las palmas golpeando el pecho, los pies pisando fuerte la tierra, los muslos chocando entre sí. El ritmo nació del cuerpo antes de nacer del instrumento. Imagínese una danza alrededor del fuego. No hay música grabada. No hay flauta aún. Solo un grupo de personas que empiezan a golpear sus muslos con las palmas de las manos. Primero uno. Luego otro. Luego tres. El ritmo es torpe al principio, descoordinado. Pero poco a poco se va unificando. Los golpes se alinean. Los cuerpos se mueven al mismo compás. La tierra vibra bajo sus pies. La cueva entera retumba. No es una sinfonía, pero es algo más poderoso. Una hipnosis colectiva. Porque el ritmo tiene la capacidad única de sincronizar cerebros. Cuando usted escucha un ritmo constante, su cerebro empieza a predecir cuándo será el siguiente golpe. Y cuando acierta, libera pequeñas dosis de placer. Es el mismo mecanismo que hace adictivos los juegos de ritmo o que nos hace sentir con la cabeza cuando escuchamos una canción que nos gusta. Nuestros antepasados descubrieron ese placer y lo explotaron sin saber que estaban explotando su propia química cerebral. Los tambores paleolíticos no eran iguales a los nuestros. Eran más pequeños, más frágiles, más orgánicos. Sus parches eran de piel de reno, de caballo, de mamut. Las pieles no estaban tratadas como ahora, así que su tensión variaba con la humedad y el calor. Un tambor que sonaba seco al mediodía podía sonar sordo por la noche, cuando el rocío humedecía la piel. Los percusionistas aprendieron a vivir con esa imprevisibilidad. No la combatían. La integraban en su música, como un diálogo con el clima. Pero el tambor no solo servía para la danza y la fiesta. También servía para la cacería. Hay pueblos cazadores actuales, como los pigmeos Vaca del Congo, que usan tambores para imitar el sonido de los animales, para confundirlos, para atraerlos hacia las trampas. ¿Y por qué no iban a hacerlo los paleolíticos? Un tambor golpeado de cierta manera podía sonar como el galope de un caballo. Un tambor golpeado de otra podía sonar como el paso pesado de un mamut. Los cazadores aprendían esos ritmos de engaño desde niños. No eran música. Eran trampas sonoras. Algo similar ocurría con los tambores de guerra, aunque la guerra paleolítica era rara y poco organizada. Pero si dos clanes se enfrentaban, el tambor podía usarse para infundir miedo. Un redoble rápido y violento, acompañado de gritos, hacía latir el corazón del adversario más rápido de lo normal, nublando su juicio. El tambor era un arma. Y como toda arma, había que manejarla con cuidado. También había tambores curativos. Chamanes de todo el mundo usan el ritmo para inducir trances, para expulsar enfermedades espirituales, para acompañar a los moribundos en su viaje. No sabemos si los chamanes paleolíticos hacían lo mismo, pero todo apunta a que sí. Las cuevas con mejor acústica, aquellas donde el retumbo del tambor se prolongaba durante varios segundos, eran probablemente santuarios donde se practicaban estas curaciones. El enfermo se sentaba en el centro. A su alrededor, varios tambores empezaban a golpear al mismo tiempo. Las vibraciones recorrían su cuerpo. No sé si eso curaba algo físicamente, pero severamente curaba el miedo. Y a veces, el miedo es la enfermedad más grave. Usted se habrá dado cuenta de que en muchas terapias de relajación modernas se usan tambores o sonidos graves y repetitivos. No es una moda. Es una recuperación de algo muy antiguo. El ritmo constante le dice a su cerebro: estás a salvo, no hay depredadores acechando, puedes soltar la guardia.
Por eso muchos de los vídeos de meditación en YouTube incluyen un fondo de tambor lento. Están haciendo lo mismo que hacía aquel chamán hace 40.000 años. Solo que ahora el chamán se llama algoritmo. El problema del tambor, a diferencia de la flauta, es que no dejaba huellas. La piel se pudre. La madera se descompone. Los únicos tambores paleolíticos que hemos encontrado son los que por casualidad se conservaron en cuevas secas o en permafrost, el hielo perpetuo. Son muy pocos. Y no son los más antiguos. Así que gran parte de lo que sabemos sobre ellos es especulación, pero especulación fundamentada. Porque si algo comparten todas las culturas humanas conocidas, desde los aborígenes australianos hasta los vikingos, es el tambor. Es el instrumento universal. El que no necesita aprendizaje. El que cualquier niño puede tocar en 2 minutos. El que nos conecta directamente con el latido materno. Porque, al fin y al cabo, el primer ritmo que oímos no es un tambor. Es un corazón. El corazón de nuestra madre. 140 pulsaciones por minuto en reposo, algo menos cuando dormía, algo más cuando se movía. Ese ritmo nos acompañó durante 9 meses. Lo aprendimos antes de aprender a respirar. Y cuando un tambor imita esa frecuencia, algo muy profundo se activa en nosotros. No es nostalgia. Es memoria biológica. Es la música más primitiva de todas. La que nos recuerda que alguna vez estuvimos dentro de un cuerpo que nos protegía. En el próximo capítulo, uniremos la flauta y el tambor. Hablaremos de la primera orquesta. De cómo varios instrumentos sonando a la vez creaban una experiencia que ningún instrumento solo podía alcanzar. Y de cómo esa experiencia colectiva, esa masa sonora compartida, fue probablemente el factor más importante para que los primeros humanos sobrevivieran no como individuos, sino como grupo. Pero eso será cuando usted esté preparado. Yo seguiré aquí, en voz baja, mientras su respiración se hace más lenta y sus párpados más pesados. Si aún no se ha dormido, póngase cómodo. Afloje los hombros. Deje que la mandíbula se relaje. No necesita escuchar cada palabra. Solo necesita estar. Y si se duerme, no se preocupe. La primera música de la Tierra seguirá sonando en sus sueños. No la controlamos. Nos controla a ella a nosotros. Desde hace 40.000 años. Capítulo 9. La primera orquesta de la humanidad. Hasta ahora hemos hablado de instrumentos solistas. Una flauta aquí, un tambor allá, un litófono golpeado en la penumbra de una cueva. Pero la música no es solo solos. La música también es un diálogo. Y en algún momento de la prehistoria, alguien decidió que una flauta y un tambor podían sonar al mismo tiempo. Y entonces ocurrió la magia. No tenemos pruebas directas de orquestas paleolíticas, por la misma razón por la que no tenemos partituras. La música no se fosiliza. Pero tenemos pinturas. En la cueva de Troisfres, en los Pirineos franceses, hay una famosa figura que los arqueólogos llaman el hechicero. Es un hombre disfrazado con pieles y cuernos de ciervo, de pie en medio de un círculo de figuras humanas. No vemos los instrumentos, pero vemos las posturas. Algunas figuras tienen los brazos levantados como si tocaran un tambor. Otras tienen la cabeza ladeada como si escucharan una flauta. Otras están en cuclillas, tal vez danzando. No es una partitura, pero es un testimonio visual. La música grupal existía. Imagínese la escena. No una gran sala de conciertos, sino una cueva de tamaño mediano, con una acústica natural excelente. No hay escenario. Los músicos están entre el público, o más bien el público es también músico. Porque en aquellos tiempos la separación entre intérprete y oyente no existía. Todos participaban. Unos golpeaban piedras, otros soplaban huesos, otros golpeaban sus muslos, otros simplemente tarareaban. No había director. No había partitura. Pero había un ritmo común, una pulsación que todos sentían en el pecho. Esa pulsación podía nacer de cualquier cosa. Del fuego que crepitaba. Del corazón de la mujer embarazada. Del paso del cazador que volvía a casa. Pero una vez establecida, se convertía en el latido del clan. Y alrededor de ese latido, cada uno aportaba su pequeña variación. Unos más agudos, otros más graves.
Unos más rápidos, otros más lentos. La suma de todas esas diferencias creaba una textura sonora densa, orgánica, viva. Algo así ocurre todavía hoy en algunas culturas tradicionales. En Cerdeña, los pastores tocan un instrumento llamado launedas, una especie de clarinete triple, y lo acompañan con cantos polifónicos. En la Polinesia, los tambores y las voces se entrelazan en patrones que parecen imposibles de coordinar, pero los músicos los ejecutan con una precisión asombrosa. No ensayan. No tienen director. Simplemente crecieron escuchando esos patrones desde la cuna. Los llevan en la sangre. Lo mismo debió ocurrir en el Paleolítico. La ventaja evolutiva de la orquesta primitiva era clara. Un grupo que hace música junta es un grupo que confía más entre sí. La confianza es fundamental para la caza cooperativa. Si usted no confía en el cazador que tiene a su izquierda, no se arriesgará a acorralar a un animal peligroso. Pero si ha compartido con él noches enteras de tambores y danzas, si su corazón ha latido al mismo compás que el suyo, la confianza es mucho mayor. La música no era solo un placer. Era un entrenamiento para la cooperación. Hay estudios recientes que lo demuestran. Se ha observado que grupos de personas que reman en la misma barca sincronizan sus movimientos y también sincronizan su umbral del dolor. Remar juntos aumenta la resistencia al cansancio y al miedo. Y la música produce el mismo efecto, pero sin necesidad de barca ni de remos. Solo con tambores y flautas. Aquellos músicos anónimos estaban construyendo, sin saberlo, la ingeniería social que permitiría a los humanos poblar todo el planeta. Además, la orquesta primitiva tenía una función práctica. Amplificar la señal. Una flauta sola se oye a 50 metros en un día sin viento. Un tambor solo se oye a 100. Pero 20 personas tocando juntas, con flautas y tambores y litófonos y palmas, podían ser escuchadas a 1 kilómetro de distancia. Eso era útil para coordinar clanes separados, para avisar de peligros, para celebrar encuentros. La primera radio fue una cueva llena de músicos. Pero también había un riesgo. El ruido excesivo podía ahuyentar a la caza. Por eso los músicos paleolíticos probablemente sabían modular. No tocaban siempre al mismo volumen. En las noches de luna llena, cuando los animales pastaban cerca, tocaban bajito, casi en secreto, solo para ellos. En las noches de tormenta, cuando las bestias se refugiaban, podían soltarse un poco más. La música se adaptaba al entorno como el cazador se adapta al viento para no ser olido. ¿Se imagina la emoción de la primera vez que 2 instrumentos diferentes sonaron a la vez? Una flauta y un tambor. Al principio seguramente chocaban, no encajaban, se pisaban mutuamente. Pero con la práctica, aprendieron a escucharse. La flauta esperaba al tambor. El tambor acompañaba a la flauta. Y ese pequeño milagro de coordinación, tan difícil y tan frágil, debió de sentirse como un triunfo enorme. Como la primera vez que 2 cerebros lograron pensar el mismo pensamiento sin necesidad de palabras. Luego vinieron más instrumentos. Litófonos de distintas alturas, como un xilófono de piedra. Silbatos de hueso de ave, agudos como el canto de los pájaros. Sonajas hechas con cáscaras de frutos secas rellenas de semillas. El rudimentario catálogo sonoro se fue ampliando. No por acumulación, sino por necesidad. Cada instrumento nuevo resolvía un problema expresivo. Queríamos un sonido más grave, y lo conseguimos. Queríamos un sonido más metálico, y lo conseguimos. Queríamos un sonido que durara más, y soplaste más fuerte. El ser humano es un animal insatisfecho. Por eso inventó la música. Y por eso, cuando un instrumento dejaba de bastarle, inventaba otro. Hasta llegar a las orquestas sinfónicas de 100 músicos que hoy llenan los teatros. Pero el principio es el mismo. La necesidad de mezclar timbres diferentes para crear una emoción que ningún timbre solo puede alcanzar. En el próximo capítulo, saldremos de la cueva. Porque la música paleolítica no solo se hacía bajo tierra. También se hacía al aire libre, bajo las estrellas, junto a los ríos, en las llanuras infinitas donde los mamuts pastaban lentamente. Y allí, en campo abierto, el sonido se comportaba de otra manera. No había rebotes ni ecos. Solo el viento llevándose las notas. Pero eso es otro cantar.
O más bien, otro soplar. Mientras tanto, si el sueño empieza a pesarle, déjelo. No luche. Usted ya ha recorrido conmigo 9 capítulos de historia sonora. Sus oídos han viajado 40.000 años. Ahora merecen descansar. Y si aún no ha llegado el sueño, no se preocupe. Quedan muchas notas por soplar. Y yo no me voy a ningún lado. Capítulo 10. El paisaje que escuchaba de vuelta. Hasta ahora hemos imaginado la música dentro de cuevas. Pero los humanos paleolíticos no vivían solo bajo tierra. Durante buena parte del año, cuando el clima lo permitía, acampaban al aire libre. En valles, junto a ríos, en las estepas donde pastaban los bisontes y los renos. Y allí, a cielo abierto, el sonido viajaba de otra manera. Le propongo un pequeño experimento imaginario. Usted está de pie en medio de una llanura inmensa, sin árboles, sin montañas cercanas. El cielo es enorme, de un azul grisáceo. Sopla una brisa suave pero constante. Usted tiene una flauta de hueso de mamut, la lleva a sus labios y sopla una nota larga y grave. ¿Qué ocurre? El sonido no rebota en ninguna pared. Se aleja en línea recta, se disuelve en el horizonte, se lo come el viento. No hay eco. No hay reverberación. La nota nace y muere sin que nadie la devuelva. Eso debió de ser desconcertante para los primeros músicos al aire libre. Después de la calidez acústica de la cueva, donde cada sonido se multiplicaba y prolongaba, el exterior debió de parecerle sordo, ingrato, casi hostil. Pero también descubrieron pronto las ventajas. En campo abierto, el sonido se convierte en señal. Puede ser localizado. Usted sabe de dónde viene porque no rebota. Puede ser utilizado para comunicarse a distancia, como un silbido que cruza el valle y avisa de que el grupo puede regresar al campamento. Los paleolíticos desarrollaron técnicas para tocar en exteriores que son distintas a las de interiores. En la cueva podían permitirse notas largas, porque la propia cueva las alargaba. En el exterior, la nota larga se pierde. En cambio, los ritmos repetitivos y las notas cortas y secas funcionan mejor. El tambor, por ejemplo, es un genio del exterior. Su golpe seco y contundente atraviesa el viento, cruza los ríos, llega a oídos distantes sin perderse en el camino. Piense en los tambores de mensajería que usaron muchas culturas africanas hasta hace bien poco. Un tambor podía transmitir frases enteras a decenas de kilómetros de distancia. No era música, era lenguaje codificado en ritmo. Los paleolíticos pudieron tener algo parecido. No tan sofisticado, pero sí funcional. Un patrón de tambor podía significar hay alimento. Otro, peligro. Otro, reunión. La primera red de comunicación a distancia no usaba cables ni satélites. Usaba pieles de animales y troncos huecos. Además, el exterior ofrecía una ventaja que la cueva no podía dar. La mirada. Dentro de la cueva, la oscuridad impedía ver a los demás músicos. Solo se escuchaban. En el exterior, al aire libre y con luz, la música se acompañaba de gestos, de miradas, de movimientos coreografiados. Nacía la danza como algo integrado, no separado. Y la danza, a su vez, reforzaba la sincronía. Ver el movimiento del compañero ayudaba a anticipar su sonido. La música se volvía también visual. Usted habrá notado que no puede evitar mover el pie o la cabeza cuando escucha una canción con ritmo marcado. Esa respuesta motora es automática. Mover el cuerpo al ritmo de la música es algo que solo hacemos los humanos. No los perros, no los gatos, no los pájaros. Ellos pueden moverse, pero no sincronizan sus movimientos con una pulsación externa. Nosotros sí. Es una de las diferencias fundamentales. Y esa capacidad nació al aire libre, cuando la luz del día permitió ver a los otros bailar. Pero volvamos al exterior y a sus desafíos. El mayor desafío era el viento. Un viento fuerte podía desentonar una flauta, forzando al músico a soplar más fuerte para ser escuchado. El viento también podía llevar el sonido en una dirección e impedir que llegara a quienes estaban en la dirección contraria. Los músicos aprendieron a colocarse estratégicamente, a usar formaciones circulares para que todos pudieran escuchar a todos. El sonido se volvía también geopolítica.
Decidir quién se sentaba donde era una cuestión acústica. La lluvia, en cambio, era una aliada involuntaria. Las gotas al caer sobre hojas, piedras, charcos, producen un rumor constante, suave, que los músicos podían integrar en sus piezas. Una flauta tocada bajo una lluvia fina adquiría un acompañamiento de fondo que ningún estudio de grabación podría reproducir. Era música accidental, pero hermosa. Y los paleolíticos, que no tenían prisa, podían detenerse a escucharla. Los sonidos del exterior también les enseñaron a imitar. Los pájaros cantan. Los lobos aúllan. Los ciervos braman. Cada animal tiene su firma sonora. Los cazadores aprendieron a imitarlas no solo para atraer a los animales, sino por placer. Por el puro gusto de responder al pájaro con su propia flauta, de dialogar con el lobo a distancia, de sentirse parte de una conversación más grande que la humana. La música se volvió ecología. En ese diálogo con el paisaje, los humanos descubrieron algo fundamental. La naturaleza también tiene ritmo. El día y la noche. Las estaciones. Las mareas, si vivían cerca del mar. El latido del mundo era lento, mucho más lento que el suyo. Pero podían acomodarse a él. Las piezas musicales más solemnes, las que se tocaban en los solsticios o en los equinoccios, seguían ese pulso cósmico. No eran canciones para bailar. Eran canciones para escuchar con los ojos cerrados, tumbados en la hierba, mirando las estrellas. Algo de eso conservamos en la música clásica india, con sus ragas asociadas a horas del día y estaciones del año. O en la música ceremonial japonesa, lenta como el crecimiento del arroz. O en el canto gregoriano, que parece suspendido en un tiempo que no es el nuestro. Ese tiempo suspendido es un eco del tiempo paleolítico. Antes de los relojes, antes de las prisas, antes de los segundos contados por máquinas, la música se medía con el pulso de la tierra. Pero la tierra, al aire libre, también podía ser cruel. Las tormentas eléctricas producían truenos que los humanos no podían imitar ni igualar. Esos truenos debieron de ser para ellos la prueba de que existía algo más grande, más poderoso, que la música humana era solo un susurro frente a la voz del cielo. No es casualidad que muchas culturas posteriores asociaran el trueno con los dioses. La primera teología pudo haber nacido de un contraste acústico. Nuestro pequeño tambor frente a su enorme estruendo. En el próximo capítulo, cerraremos el círculo. Volveremos al interior de la cueva, pero no para hablar de música. Para hablar de silencio. Del silencio como espacio de descanso, como lujo que los humanos modernos hemos olvidado, y como condición necesaria para que la música siga siendo especial. Porque sin silencio, el sonido no es nada. Y los paleolíticos, que vivían en un mundo mucho más silencioso que el nuestro, sabían cosas que nosotros hemos perdido. Pero eso lo dejamos para otro rato. Ahora puede cerrar los ojos si no lo ha hecho ya. Puede imaginar la llanura, el viento, los pájaros y aquella primera flauta que se atrevió a cantar al aire libre. Su nota no se perdió del todo. Llegó a algún oído. Llegó al suyo, 40.000 años después. Eso es la música. Eso es lo que hacemos. Lanzar un sonido al vacío, sin saber si alguien lo recogerá. Y a veces, solo a veces, alguien lo recoge. Capítulo 11. El oído que todo lo podía. Para entender cómo sonaba la primera música de la Tierra, no basta con estudiar los instrumentos. Hay que estudiar el oído. No el oído externo, el que vemos, sino el oído interno, el que está escondido dentro del hueso temporal del cráneo. Ese órgano diminuto, más pequeño que una uña del meñique, es el verdadero protagonista de nuestra historia. Los paleoantropólogos han estudiado los huesos del oído interno de los neandertales y de los primeros sapiens. Y han descubierto algo fascinante. El oído neandertal estaba mejor adaptado a las frecuencias altas que el nuestro. Oían agudos que nosotros no percibimos. ¿Qué significa eso en términos musicales? Significa que la música neandertal podía incluir notas tan agudas que para nosotros serían invisibles. Notas de silbido, notas de insecto, notas casi ultrasónicas que solo ellos podían apreciar. Nuestros oídos de sapiens, en cambio, son más sensibles a las frecuencias medias y graves. La zona donde se mueve la voz humana.
donde se mueven la mayoría de los instrumentos tradicionales. No es que un oído sea mejor que el otro. Son diferentes. Cada uno es hijo de su entorno. Los neandertales vivieron en Europa durante cientos de miles de años, adaptándose a paisajes abiertos, a mucho viento, a la necesidad de oír a sus presas y a sus depredadores a grandes distancias. Los sapiens, recién llegados de África, traían consigo una oreja adaptada a otros climas, otros sonidos, otras músicas. Cuando ambas especies se encontraron, también se encontraron sus oídos. Y sus músicas. Hubo intercambio, fusión, préstamos. Las flautas neandertales de 4 agujeros influyeron en las flautas sapiens, que hasta entonces tenían 3. Los ritmos sapiens, quizás más complejos, influyeron en la manera neandertal de golpear los tambores. La primera globalización musical ocurrió en las cavernas de Europa hace 40.000 años, sin redes sociales ni plataformas de streaming. Solo con huesos y alientos. Pero hablemos de nuestro oído, el sapiens. El que usted tiene ahora, aquí, escuchando mi voz. Su oído no es perfecto. Lejos de ahí. Con la edad, va perdiendo agudos. Los ruidos de la ciudad moderna lo maltratan. Los auriculares a todo volumen lo castigan. Pero en su estado original, recién salido de la naturaleza, su oído es una maravilla de la ingeniería biológica. Puede distinguir un cambio de frecuencia de tan solo una décima parte de un tono. Puede localizar la dirección de un sonido con una precisión de apenas un par de grados. Puede reconocer la voz de su madre entre 100 personas hablando al mismo tiempo. Esa capacidad prodigiosa se forjó en el Paleolítico. Los humanos que no oían bien no sobrevivían. No oír el roce de una rama detrás de usted podía significar la muerte. No oír el chasquido de una piedra al caer podía indicar que un derrumbe se aproximaba. La selección natural fue una escuela de audición implacable. Solo los oídos más finos dejaron descendencia. El resto pereció en el silencio de los que no supieron escuchar a tiempo. Por eso la música paleolítica no podía ser ruidosa o caótica. Tenía que ser clara, nítida, con notas que el oído pudiera seguir sin esfuerzo. Los intervalos de cuarta y quinta, que hoy dominan nuestra música occidental, son intervalos que el oído humano distingue con facilidad. Son consonantes, como se dice en música. No producen tensión. Los intervalos de segunda y séptima, en cambio, son disonantes, producen tensión. Los antiguos intérpretes tendían instintivamente a los intervalos consonantes. No porque estudiaran teoría musical. Porque su oído se los pedía. Y lo que pide el oído, el músico lo da. Pero el oído no solo escucha. También predice. Cuando usted escucha un ritmo regular, su cerebro empieza a anticipar dónde caerá el siguiente golpe. Si acierta, libera dopamina, la molécula del placer. Si falla, libera cortisol, la de la frustración. La música juega constantemente con esa predicción. Un patrón predecible es relajante. Un patrón inesperado es excitante. Los músicos paleolíticos manejaban estas dos emociones con sus flautas y sus tambores. Sabían cuándo repetir una secuencia para tranquilizar al grupo. Sabían cuándo cambiarla para mantener la atención. Era una psicología del sonido sin manual. Usted misma habrá experimentado eso. Cuando escucha una canción y el estribillo vuelve exactamente como usted esperaba, siente una pequeña satisfacción. Cuando, en cambio, el músico introduce una nota que no esperaba, o cambia el ritmo, siente una pequeña sorpresa. Ambos mecanismos son útiles. La tranquilidad y la sorpresa. La repetición que abraza y la novedad que despierta. El equilibrio entre ambas es el secreto de la buena música. Los paleolíticos lo encontraron. También descubrieron algo que nosotros sabemos por la ciencia, pero que ellos intuyeron por la experiencia. La música activa las mismas áreas cerebrales que la comida placentera o el contacto físico con un ser querido. Escuchar una melodía agradable no es un lujo. Es una necesidad biológica, tan básica como comer o dormir. El cerebro libera opioides internos, los mismos que segrega cuando abrazamos a alguien. Por eso la música une. Por eso una canción puede hacernos llorar sin saber por qué. Porque nuestros cerebros paleolíticos aprendieron a asociar ciertos sonidos con la seguridad del clan.
pero el oído paleolítico también sabía callarse. Sabía desconectar. Cuando no había peligro, cuando la noche era tranquila y el fuego estaba controlado, los humanos se permitían no escuchar. Dormían con la confianza de que alguien, el guardián designado, velaría por ellos. Ese descanso auditivo era fundamental. El oído, a diferencia de los ojos, no tiene párpados. No puede cerrarse. Está siempre abierto, siempre recibiendo información. La única manera de descansarlo era confiar la vigilancia a otro. Por eso la confianza era tan importante. Y por eso la música, que nace de la confianza, la reforzaba. En el próximo capítulo, hablaremos de la voz. Porque antes de que hubiera flautas o tambores, el instrumento más antiguo era la garganta humana. El canto. El canto que no necesitaba herramientas, solo aire y cuerdas vocales. El canto que pudo ser la primera música, incluso anterior a los huesos perforados. Pero eso lo dejamos para dentro de un rato. Ahora, si el sueño aún no ha venido, permítase un pequeño ejercicio. Cierre los ojos. Escuche los sonidos de su propia habitación. La nevera, el tráfico lejano, su propia respiración. Su oído, heredero de 40.000 años de evolución, está haciendo su trabajo. Está clasificando lo seguro de lo inseguro. Está diciéndole que aquí no hay peligro. Que puede dormir. Que yo sigo hablando, pero que no necesita escucharme. A veces, el mejor regalo para el oído es el permiso para no escuchar. Capítulo 12. La garganta que cantó antes que la flauta. Antes del hueso perforado, antes de la piedra golpeada, antes del tambor de piel estirada, hubo un instrumento más simple, más antiguo, más íntimo. La garganta humana. La voz. Ese milagro de carne y aire que convierte el simple acto de exhalar en un torrente de matices, inflexiones, gritos, susurros, risas, llantos y, por supuesto, canciones. La voz no se conserva en el registro arqueológico. No hay fósiles de canciones. Pero podemos estar seguros de que nuestros antepasados cantaban mucho antes de fabricar el primer instrumento. Por una razón muy sencilla. Cantar no requiere ninguna tecnología. Solo requiere ganas de emitir un sonido que no sea el de la palabra. Un sonido que suba y baje, que se alargue, que se repita, que se module no para comunicar un mensaje concreto sino para expresar un estado de ánimo. Imagine a una madre paleolítica arrullando a su bebé. No tiene flauta. No tiene radio. Solo tiene su voz. Y entonces, sin pensarlo, empieza a hacer algo que las madres han hecho siempre. Canturrear una melodía simple, repetitiva, con notas que suben y bajan suavemente. El bebé se calma. No porque entienda las palabras, que no las hay. Se calma porque reconoce el timbre de su madre, porque la melodía es predecible, porque su cerebro fetal ya asociaba esa voz con la seguridad del vientre. La primera canción de cuna no fue inventada por un compositor. Fue inventada por una madre cansada que necesitaba que su hijo durmiera. Esas canciones de cuna son, probablemente, las melodías más antiguas de la humanidad. No las podemos escuchar, pero podemos imaginar cómo eran. Lentas. Graves. Con intervalos pequeños, de un tono o menos. Con una tesitura muy limitada, porque los bebés prefieren las frecuencias medias. Y con una estructura repetitiva, casi hipnótica. El patrón ABAB que se repite hasta el infinito. Porque el bebé no se aburre de la repetición. Al contrario, la necesita para sentirse seguro. Pero los adultos también cantaban. Cantaban mientras trabajaban. La tarea de moler grano, de curtir pieles, de tallar sílex, es monótona. La música ayudaba a llevar el ritmo. Unas cuantas notas repetidas una y otra vez, sincronizadas con el movimiento de los brazos, convertían el trabajo en una danza. No era diversión. Era funcional. El canto ayudaba a mantener la concentración, a disociar la mente del esfuerzo físico, a olvidar el cansancio. Los trabajadores de las obras medievales cantaban. Los marineros cantaban. Los esclavos de las plantaciones cantaban. Y antes que todos ellos, los cazadores paleolíticos cantaban mientras raspaban una piel con un cuchillo de piedra. También cantaban en grupo.
El canto coral es anterior a la flauta coral. Porque para cantar juntos solo se necesita oírse unos a otros. No se necesita fabricar nada. Un grupo de cazadores sentados alrededor del fuego, después de una jornada agotadora, empezaban a tararear. Primero uno, luego otro, luego todos. No había partitura. No había ensayo previo. Pero el instinto de sincronía es tan fuerte que, en pocos minutos, sus voces se fundían en un solo sonido colectivo. Un zumbido grave, como el de las abejas, que llenaba la cueva y ahuyentaba el miedo a la noche. Ese canto grupal debía de ser sobrecogedor. No porque fuera técnicamente perfecto, sino porque era humano. Muy humano. La emoción de fundir la propia voz con la del vecino, de dejar de ser individuos aislados para convertirse en una única entidad sonora, es una de las experiencias más poderosas que existen. Todavía hoy, cuando cantamos el himno en un estadio o cuando coreamos una canción en un concierto, sentimos algo de eso. Un escalofrío en la nuca. Una sensación de pertenencia. Eso es un eco de la primera coral paleolítica. Pero la voz humana tiene una limitación que los instrumentos no tienen. Se cansa. Las cuerdas vocales, después de un rato, se inflaman. El aliento se agota. No se puede cantar durante horas sin descanso. Los instrumentos de viento también cansan, pero menos. Los instrumentos de percusión, en cambio, casi nada. Por eso la voz era el instrumento de lo íntimo, de lo breve, de lo cotidiano. La flauta y el tambor eran para las grandes ceremonias, para las noches largas, para los rituales que debían prolongarse más allá de la resistencia de la garganta. Además, la voz tiene una cualidad que ningún instrumento puede igualar. La letra. No es solo sonido, es también significado. Cuando se canta con palabras, el mensaje se duplica. La letra dice algo, la melodía dice cómo sentirlo. Los paleolíticos no tenían un lenguaje tan rico como el nuestro, pero tenían palabras. Y cuando esas palabras se unían a una melodía, la memoria las fijaba con mucha más fuerza. Las canciones eran sus bibliotecas. Sus enciclopedias. Sus leyes. Hay pueblos actuales que no tienen escritura pero tienen un vasto repertorio de canciones que contienen toda su sabiduría. Las rutas de migración, los nombres de los antepasados, las plantas medicinales, las prohibiciones. Todo está en las canciones. Los aborígenes australianos llaman a estas canciones líneas de sueño, y creen que cantándolas mantienen vivo el mundo. Sin canto, el mundo se desmorona. Los paleolíticos, sin decirlo tan explícitamente, pensaban igual. Cuando usted escucha una canción antigua, una canción popular que ha pasado de generación en generación, está escuchando un mensaje que viaja a través del tiempo. La letra puede haber cambiado, la melodía también. Pero el núcleo, lo esencial, se conserva. Es como una cápsula del tiempo sonora. La primera canción de cuna que una madre cantó a su hijo hace 40.000 años ha mutado, se ha transformado, pero de alguna forma sigue viva en las canciones de cuna que usted conoce. El instinto es el mismo. En el próximo capítulo, hablaremos del vínculo entre la música y la memoria. ¿Por qué recordamos mejor lo que viene acompañado de ritmo? Porque los anuncios de televisión usan melodías pegadizas. ¿Por qué un viejo puede olvidar el nombre de sus hijos pero recordar perfectamente la canción que bailaba en su juventud? No es un fallo de la memoria. Es su funcionamiento normal. La música es la llave que abre los cajones más profundos del cerebro. Los paleolíticos lo sabían. Por eso cantaban en lugar de escribir. Y por eso nosotros aún cantamos. Si aún no se ha dormido, quizás suene una canción en su cabeza. Una de esas que aparecen sin que usted las llame. Puede que sea de su infancia, o de su adolescencia, o de hace solo unos días. No la ahogue. Déjela sonar un momento. Esa canción es suya. También es de sus antepasados. También es mía. Esa es la magia de la música. No necesita museos. Vive en nosotros. Capítulo 13. La memoria que bailaba al son del tambor. Hay un misterio que los neurocientíficos aún no han resuelto del todo. ¿Por qué recordamos mejor las cosas que vienen acompañadas de música?
Un anciano con Alzheimer puede no reconocer a su propia hija, pero al oír una canción de su juventud, su rostro se ilumina y tararea la letra entera, como si el tiempo no hubiera pasado. Una persona normal puede olvidar lo que comió ayer, pero recordar una canción que escuchó hace 10 años con todo lujo de detalles. La música es una llave maestra de la memoria. Los paleolíticos descubrieron esta propiedad sin necesidad de laboratorios. Observaron que las historias cantadas se transmitían mejor que las historias habladas. Que las listas de animales venenosos, si se rimaban, los niños las aprendían en la mitad de tiempo. Que los rituales más importantes, aquellos que sostenían la cohesión del clan, debían ser cantados, no recitados. Por eso la música no era un lujo. Era una tecnología mnemónica. Una herramienta para no olvidar. Piense en lo que significaba no olvidar en el Paleolítico. No olvidar dónde había agua en la estación seca. No olvidar qué hongos eran comestibles y cuáles mataban. No olvidar las rutas de migración de los renos. No olvidar los nombres de los antepasados, porque en ellos residía la identidad del clan. La memoria era vida. Perder la memoria era morir. Y la música era el bastón sobre el que se apoyaba la memoria. La repetición rítmica, el rasgo fundamental de la música, es también el mejor aliado de la memoria. Su cerebro está cableado para recordar patrones repetitivos. No puede evitarlo. Si escucha una misma secuencia de notas 3 veces, la cuarta vez su cerebro ya la predice. Si la escucha 10 veces, la graba en un lugar especial, en la memoria procedimental, la misma que guarda como montar en bicicleta o atarse los zapatos. Esa memoria es casi imborrable. Por eso las canciones se nos pegan a la cabeza. Por eso no podemos dejar de tararear un estribillo. Los músicos paleolíticos explotaron este mecanismo sin saberlo. Sus melodías eran simples y repetitivas. No buscaban la originalidad, que es un concepto moderno. Buscaban la fijación. Querían que el clan, después de escuchar una canción sobre los peligros de un determinado valle, no pudiera olvidarla. Y lo lograban. Generación tras generación, las canciones viajaban en el tiempo, más estables que los genes, más duraderas que las herramientas de piedra. La arqueología musical es difícil porque las canciones no se fosilizan. Pero a veces encontramos pistas. Por ejemplo, las flautas de hueso tienen una longitud y una disposición de agujeros que no es arbitraria. Corresponde a escalas musicales. Y esas escalas se repiten en contextos arqueológicos muy separados entre sí. Eso sugiere que había tradiciones musicales estables que se transmitían de maestro a alumno durante cientos, quizás miles de años. Una misma melodía podía viajar desde los Pirineos hasta los Urales, adaptándose un poco aquí, un poco allá, pero conservando su esencia. Usted conoce ese fenómeno. Piense en una canción tradicional de su región. Puede que tenga cientos de años, pero aún hoy la cantan los abuelos y la aprenden los nietos. La letra puede haber cambiado, el ritmo también, pero la melodía sigue siendo reconocible. Eso es lo que hacían los paleolíticos. Solo que ellos no tenían papel para escribirla. Tenían que memorizarla y enseñarla de oído. Y durante 40.000 años, lo lograron. Pero la memoria musical no solo servía para el pasado. También servía para el futuro. Las canciones podían anticipar. Una melodía asociada a la llegada de la primavera se cantaba al final del invierno, no para celebrar que ya había llegado, sino para ayudar a que llegara. Era magia, sí. Pero también era psicología. Cantar sobre la primavera reducía la desesperación del invierno. Mantenía la esperanza. Y la esperanza, en un mundo hostil, era un recurso tan valioso como la carne. Los rituales de renovación, aquellos que marcaban el paso de una estación a otra, estaban llenos de música. No tanto porque los dioses la exigieran, sino porque los humanos necesitaban creer que podían influir en el clima. Y creían. Y esa creencia, apoyada en el ritmo y la repetición, les daba fuerzas para seguir. La música era su placebo colectivo. Y los placebos, aunque no curen la enfermedad, a veces ayudan a sobrellevarla. Ahora llego a una idea que quizás le resulte incómoda, pero la comparto porque es verdad. Nuestra obsesión moderna por la novedad musical es una excepción histórica. La mayoría de los humanos, durante la mayoría del tiempo,
prefirieron la repetición a la sorpresa. No querían oír algo nuevo cada día. Querían oír lo mismo, porque lo mismo les daba seguridad. Las canciones que los paleolíticos cantaban esta noche eran las mismas que cantaban sus padres y las que cantarían sus hijos. El cambio era muy lento, casi imperceptible. No había industria musical que forzara la novedad cada semana. No había presión por innovar. La innovación llegaba sola, a veces por error, a veces por genio individual, pero no era el motor. Usted, que me escucha ahora, probablemente no sea así. Le gusta descubrir música nueva, explorar géneros distintos. Pero en el fondo de su cerebro, en esa zona reptiliana que compartimos con los primeros humanos, sigue habiendo una pequeña alondra que prefiere la canción conocida. La que ya ha escuchado 100 veces. La que no le sorprende, pero le abraza. Esa es su herencia paleolítica. Esa es la música que lo arrulla hacia el sueño mientras yo sigo hablando. En el próximo capítulo, hablaremos de cómo toda esta tradición musical, tan antigua y tan humana, empezó a desaparecer. No del todo, pero sí a transformarse. Con la llegada de la agricultura, con las primeras ciudades, con la escritura, la música cambió de rol. Dejó de ser la memoria viva del clan para convertirse en espectáculo, en entretenimiento, en mercancía. No fue un cambio repentino. Fue lento, como todo lo que importa. Pero fue irreversible. Y nosotros, los habitantes del siglo XXI, somos sus herederos inconscientes. Pero antes de eso, permítame hacerle una última pregunta retórica de esta noche. ¿Recuerda la primera canción que le hizo llorar? No la primera que le gustó. La primera que le emocionó hasta las lágrimas sin que supiera bien por qué. Esa canción, la que le llegó directamente al pecho sin pasar por el filtro de la razón, es la más paleolítica de todas. Es la que sus antepasados habrían reconocido. Porque la música no ha cambiado tanto. Toca las mismas cuerdas en los mismos corazones. Solo que ahora las cuerdas son más baratas y los corazones están más distraídos. Capítulo 14. El último eco de la caverna. Hubo un tiempo, hace unos 12.000 años, en que todo cambió. No fue de repente. No hubo una noche en que los cazadores se despertaran y fueran agricultores. Pero poco a poco, durante milenios, los humanos fueron abandonando la vida nómada. Se quedaron en un lugar. Cultivaron la tierra. Domesticaron animales. Y esa transformación, que los historiadores llaman revolución neolítica, también cambió la música. La música nómada, la de los cazadores paleolíticos, era una música de pequeños grupos, de desplazamientos constantes, de instrumentos livianos que pudieran transportarse fácilmente. Una flauta de hueso pesa poco. Un tambor de piel puede enrollarse. El litófono, en cambio, no podía llevarse. Por eso los litófonos naturales, las piedras que cantan en las cuevas, apenas se usaron después del Paleolítico. Eran instrumentos fijos, y los nómadas no podían cargar con ellos. Al quedarnos quietos, perdimos la música de las piedras. También perdimos la necesidad de que la música fuera memoria portátil. Ahora teníamos la escritura. Podíamos anotar las cosechas, los tributos, los nombres de los reyes. No necesitábamos que las canciones contuvieran nuestra sabiduría. Podíamos leerla en tablillas de arcilla o en papiros. La música dejó de ser útil para sobrevivir y empezó a ser un adorno, un entretenimiento, una distracción para las clases altas. No desapareció, por supuesto. Pero cambió su función. Los instrumentos también cambiaron. Aparecieron las liras, los arpas, las flautas de caña, los tambores de madera trabajada. Eran más sofisticados, más variados, pero también más pesados. Ya no los fabricaba cada familia para su propio uso. Los fabricaban artesanos especializados, que los vendían o intercambiaban. La música se volvió un oficio, y los músicos se volvieron profesionales. Algo se ganó en calidad, sin duda. Pero algo se perdió en intimidad. ¿Qué se perdió? Se perdió la certeza de que todo el mundo podía hacer música. En el Paleolítico, todos tocaban. No había una separación entre el intérprete y el oyente. La flauta era de todos. El tambor era de todos. La canción era de todos.
En el Neolítico, y más aún en las civilizaciones urbanas posteriores, la música se convirtió en algo que los profesionales hacían para que los demás escucharan. Nació la audiencia pasiva. La música dejó de ser una actividad colectiva para convertirse en un espectáculo. No estoy diciendo que eso fuera malo. Lo que hoy llamamos música, con toda su riqueza y complejidad, nació de esa profesionalización. Los grandes compositores, las orquestas sinfónicas, las bandas de rock, todo eso es hijo de la revolución neolítica. Pero nosotros, los oyentes modernos, hemos olvidado algo que los paleolíticos sabían bien. Hacer música es tan importante como escucharla. Cantar desafinado pero con alegría tiene beneficios que escuchar pasivamente no puede dar. Cantar baja el cortisol, la hormona del estrés. Cantar libera endorfinas. Cantar sincroniza el corazón con el de los demás. Cuando solo escuchamos, perdemos esos beneficios. Los paleolíticos, si pudieran vernos hoy, se sorprenderían. Nos verían con pequeños artilugios en los oídos, aislados del mundo, escuchando voces que no están ahí. Dirían: ¿por qué no cantan ustedes mismos? ¿Por qué no tocan ustedes mismos? ¿Por qué pagan para que otros hagan por ustedes lo que deberían hacer en grupo, alrededor del fuego? Y tendrían razón, en parte. Pero también entenderían que el mundo ha cambiado. Que las ciudades son ruidosas, que los vecinos se quejan si cantas a las 2 de la madrugada, que ya no hay un fuego central alrededor del cual reunirse cada noche. Aún así, algo de aquella música primigenia sobrevive. Sobrevive en los coros de las iglesias, en las rondallas de los pueblos, en las canciones de cuna que las madres aún cantan a sus hijos. Sobrevive en los rituales de algunas culturas indígenas que conservan su tradición oral. Sobrevive, sobre todo, en la necesidad humana de reunirse y cantar juntos. Por eso los conciertos masivos siguen llenando estadios. Por eso la gente llora cantando a coro la misma canción. Por eso una simple melodía puede unir a miles de desconocidos en un mismo sentimiento. Eso es paleolítico. Eso es anterior a las ciudades, a los imperios, a los dioses escritos. Hay una cueva en Francia, la cueva de las Caux, famosa por sus pinturas de bisontes y caballos. Pero también tiene algo que pocos visitantes notan. Tiene una cámara acústica excepcional. Un lugar donde la voz resuena de forma extraña, como si alguien respondiera desde el fondo de la tierra. Los arqueólogos creen que esa cámara fue usada para rituales musicales. Y si usted se para allí hoy, en medio del silencio de la cueva vacía, y canta una nota, puede sentir que 40.000 años no han pasado. El eco es el mismo. La emoción es la misma. La necesidad de llenar el silencio con sonido es la misma. Esa cueva, como muchas otras, está cerrada al público para preservar las pinturas. Pero su espíritu sigue abierto. Usted no necesita entrar físicamente en una caverna para conectar con aquellos primeros músicos. Solo necesita cerrar los ojos, escuchar su respiración y quizás, solo quizás, tararear una melodía. Cualquiera. La que le venga a la cabeza. Esa melodía es su flauta de hueso de mamut. Es su tambor de piel de reno. Es su litófono golpeado en la oscuridad. Es la primera música de la tierra, que nunca dejó de sonar. En el último capítulo, el capítulo 15, cerraremos este viaje. No con una conclusión, porque esto no es una clase. Sino con una despedida suave, como se apaga una hoguera cuando ya no queda leña. Le contaré qué fue de aquellos músicos anónimos, de sus flautas, de sus tambores, de sus canciones. Y le diré algo que quizás ya sospecha. Que usted también es uno de ellos. Que la música no está fuera. Está dentro. Y que mientras haya un ser humano con aliento, habrá una flauta. No importa de qué esté hecha. Ahora, si todavía no ha cerrado los ojos, hágalo. Ya no necesita la vista. La cueva es oscura. El fuego se apaga. Solo queda el sonido de mi voz, que pronto también se apagará. Y detrás de mi voz, el silencio. Pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de ecos. Ecos de hueso, de piedra, de madera, de aliento. Ecos de la primera música de la tierra. Capítulo 15. El fuego que no se apaga. Hemos llegado al final de este viaje. No porque la historia se acabe, sino porque el sueño,
espero, ya esté cerca. Usted ha escuchado durante más de una hora historias de huesos perforados, de piedras que cantan, de tambores que imitan corazones, de voces que cruzan el tiempo. Ha viajado 40.000 años hacia atrás, a un mundo sin electricidad, sin pantallas, sin prisas. Un mundo donde la noche duraba 14 horas y el fuego era el único sol dentro de la cueva. Ahora toca volver. Pero no del todo. Porque algo de lo que hemos hablado esta noche se quedará con usted. No las fechas, no los nombres de las cuevas, no los detalles técnicos de las flautas. Eso es para los arqueólogos. Lo que se quedará es una sensación. La sensación de que el silencio no es vacío. La sensación de que los sonidos más simples pueden ser los más importantes. La sensación de que, antes de que existiera la música como industria o como espectáculo, existió la música como refugio y como vínculo. Quiero que recuerde una imagen. La imagen de una cueva, cualquier cueva, en cualquier parte del mundo. Dentro de la cueva, un pequeño grupo de personas. No son muchos, porque el territorio no daba para más. Tal vez 20, tal vez 30. Están sentados en círculo alrededor de un fuego. No hablan. El cansancio del día ha secado sus palabras. Pero de repente, alguien empieza a golpear suavemente su muslo con la palma de la mano. Un ritmo lento, constante. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2. Otro lo imita. Luego otro. Luego una mujer toma una flauta de hueso de mamut y sopla una nota grave, larga, que parece salir de la tierra misma. No hay melodía en el sentido moderno. No hay estribillo, no hay verso, no hay puente. Solo un patrón que se repite una y otra vez. Pero ese patrón es suficiente. Los corazones se sincronizan. Las respiraciones se alinean. El miedo que acecha en la oscuridad, afuera, se retira un par de pasos. Por unas horas, el grupo está a salvo. No porque hayan construido una muralla, sino porque han construido un sonido compartido. Eso es la música. Eso es todo. Usted, que me escucha en su casa, en su cama, en su sillón, no está en una cueva. Pero su necesidad es la misma. La necesidad de sentirse acompañado en la noche. La necesidad de que alguien, aunque sea una voz grabada, le diga que no está solo. La necesidad de un ritmo que calme el galope de sus pensamientos. Por eso estos largos podcasts existen. Por eso usted los busca. Porque en el fondo de su cerebro, en esa zona que no ha evolucionado desde el Paleolítico, sigue habiendo un cazador que necesita escuchar el fuego para poder dormir. Los músicos anónimos de las cavernas no sabían que estaban sentando las bases de todo lo que vendría. No sabían que sus flautas de hueso inspirarían las sinfonías de Beethoven, las canciones de los Beatles, los soundtracks de Hollywood ni, por supuesto, este humilde podcast. Solo sabían que, al soplar, algo dentro de ellos se aquietaba. Y que al aquietarse ellos, el grupo entero se aquietaba. Y que al aquietarse el grupo, las probabilidades de sobrevivir aumentaban. La música fue, ante todo, una tecnología de la calma. Hoy nuestra tecnología de la calma es muy diferente. Tenemos aplicaciones de meditación, generadores de ruido blanco, listas de reproducción para dormir. Pero el principio es el mismo. Buscamos un sonido predecible, suave, que no nos sorprenda, que nos envuelva como una piel cálida. Ese sonido es el heredero directo de la flauta paleolítica. No ha cambiado tanto. Lo que ha cambiado es el soporte. Pero el oído, el suyo, sigue siendo el mismo. Por eso esta voz, la mía, puede llegarle ahora, en la madurez del siglo XXI, y hacerle el mismo efecto que la voz del chamán hacía a sus oyentes hace 40.000 años. No quiero alargarme. El sueño es generoso pero impaciente. Si no se le agarra pronto, se va. Así que voy a ir cerrando. Quiero darle las gracias. Por escuchar hasta aquí. Por confiar en esta voz lenta, en estas historias sin prisa, en este formato antiguo que no compite por su atención sino que le pide que la abandone. Eso es raro hoy en día. Lo sé. Y lo valoro. También quiero recordarle que el canal se llama Observador de la Vida. No es un nombre casual.
Observar la vida, la suya y la de los demás, sin juzgar, sin prisa, sin querer cambiarla, es una forma de estar en el mundo. Una forma lenta, casi paleolítica. Aquí no encontrará gritos, ni luces de neón, ni llamadas urgentes a la acción. Solo encontrará historias para escuchar con los ojos cerrados, antes de dormir. Si eso es lo que busca, ya sabe dónde estamos. Si no, también. Solo le deseo buenas noches. Y ahora, la última imagen, para que se la lleve a sus sueños. Imagine que la cueva se ha quedado vacía. El fuego se ha apagado. Solo quedan cenizas tibias. En el suelo, junto a las cenizas, descansa una flauta de hueso de mamut. Nadie la toca. Nadie la sopla. Pero el aire, el viento que entra por la grieta de la cueva, pasa a través de sus agujeros y produce un sonido. Un sonido muy débil, casi inaudible, pero real. Es la primera música de la tierra que sigue sonando por sí misma. No necesita músico. Solo necesita tiempo. Y tiempo, en una cueva, sobra. Usted también sobra. No en el sentido de que esté de más. En el sentido de que le sobra tiempo para dormir, para soñar, para perder el hilo de esta historia y encontrarse con otra, la suya propia. Yo me despido aquí. El fuego virtual que encendimos al principio se ha consumido. Pero no se preocupe. En algún lugar del mundo, otra noche, otra voz, otra flauta, volverá a encenderlo. Mientras tanto, duerma. Y si no puede, simplemente quédese quieto. Escuche su respiración. Ese es su tambor. Ese es su ritmo. Ese es su origen. Muy buenas noches. Y hasta otra historia.